Estamos trabajando con el curso Neumatología Bíblica o el Espíritu Santo en toda la Biblia. Y estamos tocando el tópico el Espíritu Santo en la apocalíptica bíblica. ¿Cuál es el tópico que estamos tocando? El Espíritu Santo en la apocalíptica bíblica. Decíamos que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios revela al hombre lo que el hombre no ve, lo que el hombre no conoce, lo que el hombre no sabe. Dios revela el futuro. ¿Cómo participa el Espíritu Santo en la apocalíptica bíblica? ¿Dónde aparece el Espíritu Santo en la apocalíptica bíblica? ¿Dónde enseña la Biblia apocalíptica bíblica? ¿Dónde debo leer para estudiar toda la apocalíptica bíblica que aparece en la palabra de Dios? ¿Quiénes son en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los que hablan de apocalíptica bíblica? Siendo que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación, ¿cómo puedo aprender lo que ella revela? ¿Cuál es el propósito de la apocalíptica bíblica? ¿A quién le interesa la apocalíptica bíblica? ¿Qué tenemos que ver nosotros que vivimos al final de los tiempos con la apocalíptica bíblica? ¿Cómo se relaciona la apocalíptica bíblica con la escatología bíblica? ¿Dónde queda Jesús dentro del estudio de la apocalíptica y la escatología? Pienso que son muchas preguntas que necesitan respuestas. Hemos dicho ya en el tema anterior que la apocalíptica bíblica aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, los capítulos 24 al 27, en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, en el libro de Daniel, el capítulo 2 y los capítulos 7 al 12, en el libro de Joel, capítulo 2 y 3, y en el libro de Zacarías, los capítulos 9 al 14. Toda esa sección del Antiguo Testamento nos habla de la revelación que Dios hace al hombre, a la humanidad. Dios siempre quiere trazar un camino claro, un camino derecho. A Dios no le gusta tratar con la oscuridad, ni tampoco es mago ni adivino. Ha trazado muy claramente en su palabra un mapa para que sus hijos caminen en la luz, para que sus hijos queden bien orientados en todos los sentidos, incluyendo el sentido profético, orientación profética. Hace muchos años, cuando enseñaba en la universidad, había una clase que se llamaba así, orientación profética. ¿Cómo se llama la clase? Y existía un libro que alguien preparó, un maravilloso libro, que tenía distintas lecciones. No sé si lo venden todavía, no sé dónde conseguirlo, pero hay un truquito por ahí que ya les he enseñado. Nadie está hablando aquí ni de Francis Drake ni nada que se parezca, pero sí ponga orientación profética en el internet y póngale la palabrita clave. ¿Cuáles son las palabras clave? PDF. Y a ver si aparece orientación profética. Debo tener algún volumen de ese libro en algún lugar, pero solo Dios sabe dónde andará ese libro. Si lo tiene, le felicito, trate de compartirlo, porque ahí son lecciones por lecciones, una belleza, una maravilla. En el Nuevo Testamento aparece la apocalíptica bíblica en Mateo 24, en Marcos 13, San Lucas 17, San Lucas 21, Primera Tesalonicenses 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis, el libro entero. ¿Por qué repetimos esto en cada clase? Porque usted debería sentarse en este tiempo y leer todos esos capítulos. Ya vimos, a manera de introducción, una aproximación de lo que dice Isaías con relación a la apocalíptica bíblica. Y vimos también qué fue lo que pasó, según explica Isaías, con los seres humanos en relación a la necesidad de la revelación de Dios. ¿Qué fue lo que dañó la cosa? Vimos también una pincelada en el libro de Daniel, y pienso que allí nos quedamos la última vez. Nos quedamos mirando algo, vimos Daniel capítulo 2
Vimos algo del capítulo 7, algo del capítulo 8 y nos quedamos mirando algo del capítulo 9. Es solamente una probadita de lo que pasa en el libro de Daniel con relación al significado de la apocalíptica bíblica. Mi pregunta, ¿ha revelado Dios al hombre las cosas que han de suceder? A ver, ¿sí o no? ¿Le ha dado Dios al hombre un mapa bíblico para que sepa con antelación qué es lo que viene después de lo que está pasando? ¿Lo hizo Dios o no lo hizo? Hoy día, hoy en el tiempo que estamos viviendo, ¿ha revelado Dios a los hombres cosas que no se ven, cosas que no se oyen? ¿Se le ha dado Dios a conocer a los seres humanos? ¿Por qué los seres humanos no la conocen? ¿Por qué los seres humanos no la saben? Bueno, porque no la estudian. Dios ha revelado a sus hijos, Dios ha revelado a su pueblo. Daniel, capítulo 9, versículo 21 en adelante. Vamos rapidito. Estamos dando una pincelada, solo una pincelada, con relación a la apocalíptica bíblica. Estamos anhelosos de entrar ya en la neumatología apocalíptica, se pudiera llamar así, para ver al Espíritu Santo envuelto en la revelación y la voluntad de Dios. En el capítulo 9, versículo 21 hasta el versículo 27 dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel. ¿Quién es Gabriel? ¿Y quién envió al ángel Gabriel? ¿De dónde viene Gabriel? ¿Cómo identificamos a Gabriel? San Lucas capítulo 1, vamos rapidito. San Lucas capítulo 1, ¿habló Gabriel con Zacarías, el papá de Juan el Bautista? ¿Habló o no habló? ¿Y qué fue lo que Gabriel dijo acerca de sí mismo? Capítulo 1, versículo 19 dice: respondiendo el ángel le dijo, ¿qué cosa? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Con quién estaba hablando Gabriel ahí? Con Zacarías. ¿Con quién habló Gabriel 700 años atrás? Con Daniel. ¿De dónde venía Gabriel? Venía del trono de Dios, venía de la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Gabriel le sirve a Dios. Si usted mira Daniel capítulo 10, versículo 21, ¿qué dice Gabriel? Gabriel le dice a Daniel: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino ¿quién? Miguel, vuestro príncipe. ¿Sabe Gabriel lo que está pasando? Está en la presencia de Dios. ¿Conoce lo que debe conocerse? ¿Viene a la tierra a revelarlo? ¿Sí o no? Daniel capítulo 9, versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué hora es esa? Las 3 de la tarde. Y me hizo, ¿qué cosa dice? Entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿De dónde salió? ¿De qué parte del cielo? Delante del trono de Dios. Mi pregunta, ¿es importante lo que estamos estudiando? ¿Está involucrado Dios? ¿Viene un mensajero delante del trono de Dios? ¿Deberíamos saber estas cosas? ¿Las debemos saber, sí o no? ¿Es debido a muerte? Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres, ¿qué cosa? Muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuántos hijos tuvo Daniel? ¿Cuántas esposas tuvo? ¿Con cuántas personas se casó? Un hombre eunuco debería ser un hombre desgraciado, amargado, y sí o no. A ver, ¿sí o no? Señor. ¿Era un eunuco Daniel? Señor. ¿Y decidió servirle a quién? A Dios. ¿Verdad que no estamos entendiendo? Siempre buscamos razones para sentirnos desgraciados. Daniel tenía suficientes razones, pero enfocó su mente en la persona y la voluntad de Dios. Y tan lindo que cuando usted decide quitarse del medio
y enfocarse en Dios. Dice el versículo 23, porque tú eres muy amado. ¿Qué dice el versículo 23? Eres muy amado. ¿Muy amado de quién? De Dios. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Y quién se lo dijo a Gabriel? Es cosa linda, mamá. Imagínese usted Dios diciéndole a Gabriel: Gabriel no sabe cuánto amo yo a Daniel. Qué cosa linda. ¿Le gustaría a usted que Dios dijera eso de usted? ¿Le gustaría o no le gustaría? Ezequiel, capítulo 14. A mí me gusta Dios. Ezequiel, capítulo 14. A mí me gusta Dios. Ezequiel, capítulo 14. Cuando usted lee la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis, encuentra solo 3 nombres en el hall de la fama de Dios. ¿Qué cosa encuentra? Solo 3. ¿En qué cosa dice? En el hall de la fama de Dios. Cosa linda, papá Dios, mi negro lindo. Mire lo que dice aquí. Capítulo 14, versículo número 14. Dice Dios: si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Versículo 16. Y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Versículo 18, ¿cómo dice? Y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Versículo 20, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente, ¿qué cosa? Sus propias vidas. ¿Qué significa vivo yo? Juro, eso es lo que significa. Qué lindo que Dios diga eso de usted. Dejémonos de cuento. Esta religiosidad ha acabado con el cristianismo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿De quién está hablando? 3 hombres. ¿Cuáles son? Noé, Daniel y Job. ¿Eran seres humanos o eran ángeles que bajaron del cielo? Oye, yo creo que estoy emocionándome mucho con la apocalíptica bíblica y tenemos que meterle mano a la otra cosa, ¿eh? Pero ¿vale la alegría o no vale la alegría? ¿Hermoso o no hermoso esto? ¿Hermoso o no hermoso esto? Me gusta Dios. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir y destruirá la ciudad, y el santuario y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pregunto, ¿se está cumpliendo aquí Daniel 8:14? La profecía de los 2300 días, ¿sí o no? Sí. 2300 años. ¿Cuánto de ese tiempo, cuánto estaría determinado para el pueblo de Israel? 70 semanas. ¿Cuántas son 70 semanas? 490 días convertido en años, según Ezequiel 4:6, número 14:34. Mi pregunta, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Le explicó Gabriel a Daniel lo que pasaría? ¿Se lo reveló Dios a Gabriel? ¿Se lo reveló Dios a Gabriel? Y Gabriel a Daniel? ¿Y Daniel a nosotros? Entonces, ¿por qué no lo sabemos?
¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. ¿Sacrificaron a Jesucristo? ¿No lo sacrificaron? Señor. ¿Aceptó el que lo mataran? Sí. ¿Se cumplió la profecía al pie de la letra? Así es. ¿Cómo se llama eso? Esa fue buena, esa fue buena, muy bien. Se llama apocalíptica bíblica, profecía cumplida, compadre. Esa me gustó, esa está buena. Yo le hago una pregunta: ¿es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? ¿Por qué la gente pasa tiempo en tanta tontería cuando la Biblia es tan maravillosa? ¿Cuántas horas se van de la gente hablando tantas cosas? Cuando uno se reúne un ratito y trata la Biblia, el tiempo es así, y se va, y uno ni cuenta se da. Estamos dando una probadita de la apocalíptica bíblica. Imagínense que nos dedicáramos a estudiarla y tomáramos cada detalle y nos detuviéramos en cada detalle. Sería una cosa increíble y maravillosa. Pero hay que seguir untándole la boca con un poquito de miel. Capítulo 10, versículo 10 al 14. Daniel 10, 10 al 14. Seguimos probando un poquito de miel. Daniel 10, versículo 10 al 14. ¿Cómo dice el 10? Daniel capítulo 10, versículo 10 al versículo 14. Acuérdense que estamos hablando de apocalíptica bíblica, una probadita. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Quién le está hablando a Daniel? Gabriel. ¿Cómo le dice a Daniel que él es? ¿Le gustaría a usted ser muy amado por Dios? ¿Le gustaría ser muy amado por Dios? Integridad. Hay un pan que venden en Granny que se llama pan integral. ¿Qué significa integral? Completo. ¿Se han dado cuenta que hay panes que usted le toma el peso y pesan? Y hay otros panes que usted le toma el peso y no pesan. Ay, caramba. ¿Cuál compraría usted? ¿El que pesa o el que no pesa? Una vez vi un pan que decía de que pan lo hicieron de cuatro semillitas diferentes. Y otro tenía de que 16. Yo dije, bueno, espérate, ahí no me meto yo, pues ya es demasiado. Un pan integral. Versículo 12, entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Pregunto: ¿vino Gabriel a revelarle a Daniel lo que estaba pasando, sí o no? Sí. Daniel estaba angustiado y preocupado, según el capítulo 9, porque se había anunciado en el libro de Jeremías que 70 años pasarían en el cautiverio. Y ya los 70 años se venían por ahí cerquitita y él quería saber qué es lo que iba a pasar. Dios, que siempre cumple lo que promete, envió a Gabriel para que le explicara a Daniel y le dijera cómo iban a hacer las cosas. Pero se extendió no solamente hasta las 70 semanas, se extendió hasta el año 1844, que nos incluye a nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque Dios revela, ¿qué cosa? Lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no conoce, lo que el hombre no ve. ¿Y cómo se llama eso? Apocalíptica bíblica. Sí. Alabado sea Dios. Apocalíptica bíblica. Es profecía cumplida. Muy bien. Daniel capítulo 12. Terminemos con Daniel. Daniel capítulo 12. Versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Cómo dice el versículo 1? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, ¿qué cosa? Será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hayan escritos. ¿Dónde? ¿En cuál libro? ¿Está su nombre ahí? Si su nombre no está ahí, escuche eso, por favor, ponga cuidado. Oiga bien, primero, si usted no sabe si su nombre está en el libro de la vida, no está. Ahí, mamá. ¿Cómo es la cosa? Si usted no sabe si el nombre está, no está. 1, 2.
Si usted fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, colocaron su nombre en el libro de la vida. La pregunta es, si su nombre está ahí todavía. Oigan, ¿qué le parece si aquí hacemos nos detenemos un chin, abrimos un paréntesis, lo calentamos bien y nos quedamos aquí? ¿Lo quieren o lo quieren o no lo quieren? ¿Lo quiere o no lo quiere? A ver, ¿le parece bien o no le parece bien? Miren, hay mucha gente, por decirlo de una manera suave, que un día le pusieron el nombre al libro de la vida y ellos no saben que hace rato que se lo borraron. ¿Verdad que está un chismecito bueno? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? ¿Lo quieren o no lo quieren? Hay personas que viven en la iglesia creyendo que su nombre está en el libro de la vida, pero fueron tan bandidos, tan sinvergüenza y tan abusadores que hace rato que lo volaron y se quedan aparentando y creyéndose una cosa, en realidad se lo llevó el demonio. ¿La ponemos clara la cosa? A ver, ¿la quieren clara o no la quieren clara? No, ahora que viene esto por el fuerte. Éxodo capítulo 32. Óigalo de la boca de Jehová. Éxodo a mí me gusta la Biblia. Me gusta la Biblia. Me gusta la Biblia. Ay, mamá. Ay, la gente, mire, hay gente que se cree que se está saliendo con la suya, que pueden hacer toda su poca vergüenza y que no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Deje que el Señor venga. Gente que han vivido como les da la gana y han hecho todas las diabluras que se les ha ocurrido y después vienen con la cara, como decía mamá, mi cosalita, mamá, bueno, a ver. Mi mamá tiene un hijo más pequeño, el hijo menor, que ese tipo le encantaba el dulce. Y mi mamá hacía unos dulces que eso era, mire, compadre, eso era fuera de serie. ¿Han comido turrón de coco? ¿Han comido flan? Flan es... Ay, mamá, compadre. Un padre, era emparejado. ¿Ah, sí? Bueno, esta hay otra que está encocada aquí. Yo conozco una dama que le gusta el coco. Le gusta el coco. Y en estos días le dije, te voy a buscar ahí un merenguito de la Coco Van también. Y me dice, no, eso no, es negralina, caramba. Aquí de que hay una Coco Van, me dice. Ustedes me perdonan, pero a mí me gusta, mi Señor. Oiga, qué cosa linda. Éxodo 32, vamos a seguir con esto. Metamos la mano a esto. El pueblo de Dios pecó adorando el becerro. ¿Se acuerdan del becerro en el monte? Y entonces Moisés dice, ¿y ahora qué hago yo? Porque Jehová, mire, cuando a Jehová se le calientan los cachetitos y se le ponen rojitos, tenga cuidado, que no viene fácil. Y entonces Moisés sabía que Dios venía a poner la cosa en su lugar. Y Moisés dijo, ¿qué hago? ¿Cómo aguanto? ¿Cómo convenzo a Dios? Cosa linda. ¿Qué hago? Y entonces se inventó una fórmula. Y Jehová escuchó la fórmula de Moisés. Versículo 31. Éxodo 32, 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, ¿qué cosa? Pero oiga, ¿con qué manera? Mire, ¿de qué manera? Mire, a mí me gusta Dios, a mí me encanta el Señor. A mí me encanta el Señor. A mí me encanta Dios. ¿Amaba a Dios a Moisés? Sí. ¿Ama a Dios a Moisés? Sí. ¿Está Moisés con Dios en el cielo? Sí, ¿Sí o no? Sí. Papá Dios llegó a amar tanto a ese Moisés que dijo, a los profetas yo le hablo en sueños y en visiones, mas no a mi siervo Moisés. Cara a cara hablaré con él. ¿Lo amaba Dios o no lo amaba Dios? Ahora Moisés, aprovechándose del amor que Dios le tiene, cosa linda, mamá. El pueblo pecó y ahora viene Moisés y se le presenta a Dios afianzado en el amor que Dios le tiene. Y aquí viene el alegato de Moisés como si fuera un buen abogado delante del Señor. Cosa linda, mamá. Yo me imagino a Dios riéndose. Ustedes no se acuerdan. A ver. Ay, que la Biblia es hermosa, ¿se han dado cuenta? Pero es la Biblia, por la Biblia. No hay que inventarle tonterías. Tú no tienes que estar añadiéndole bobería. Deje que la Biblia hable. Te ruego, dice Moisés, pues este pueblo ha cometido un gran pecado.
porque se hicieron dioses de oro. ¿Qué es lo que él le ruega? Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué significa ráeme? Bórrame, arráncame, quítame. Y Jehová respondió a Moisés, ¿qué dijo Dios? Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿De cuál libro? ¿De cuál libro? Entonces, mi amigo, mi amiga, si usted vive una vida como le da la gana, una vida de perro, y usted me viene con el cuento que a usted no le pasó nada, usted tiene problema. Déjese de cuento. Déjese de cuenta. ¿A quién dijo Dios que va a borrar del libro? No, que Él es misericordioso, sí, pero te arranca la cabeza. No, que Él es clemente y piadoso, sí, pero te quema. Yo le hago la pregunta, ¿verdad que estamos claros? Integridad cerebral. Integridad cerebral. Estos sí están saliendo como... Caramba. Oiga, como que la cosa se ha complicado, ¿no? ¿La complicamos más? No, mejor no, vamos a la así, pastor. Usted tranquilo. Y usted diría de que, y esto no es de que apocalíptica bíblica, sí, apocalíptica bíblica. Pero dice aquí o no dice aquí que al que peca contra él lo va a borrar de su libro. Eso es profecía cumplida, ¿verdad? Miren, señores, la peor tragedia del cristianismo es la profanidad. ¿Qué es profanidad? ¿Qué es profano? ¿Qué significa profano? Tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. ¿Verdad que la gente no ha tratado las cosas sagradas con el debido respeto? Si usted sabe que usted es un desgraciado, pues respete a Dios. ¿Cómo usted está sirviéndole a Dios sabiendo que ahorita te va a hacer una poca vergüenza? Oye, este testimonio de un don. Ese me abrió el corazón con lágrimas porque le metí duro con esta cuestión. Y me dice que ya había llegado tan bajo que cuando iba a predicar, él se acercaba al púlpito, Saleta, babá, de que se acercaba al púlpito hablando a los hermanos y metía un pie y metía el otro pie, de que a ver si no le caía un rollo. ¿Eso es falta de qué? ¿Y usted cree que el nombre de una gente así estará en el libro de la vida? ¿Le parece bien si seguimos con la apocalíptica bíblica mejor? ¿Verdad que esto está claro? ¿Esto está claro o no está claro? ¿Qué dijo Dios? Al que pecare contra mí, abra su corazón, sea sincero por Dios. Sea sincero, sea honesto con Dios y con usted mismo. Usted no está engañando a nadie. Es usted que se está engañando. Que ahora tengo una mujer y ya como que esta no me cae muy bien, pues bueno, pues se acabó esto, se acabó. Y ahí te fuiste, me voy a otro país y conozco una, ¿me entiendes? ¡Qué solita! Y me caso otra vez. A usted se lo lleva el demonio, compadre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo sigo con la apocalíptica bíblica. Daniel capítulo 12. Ya eso es bastante para que a ustedes les duele la cabeza. Algunos que nos están siguiendo tienen 1.000.000 de preguntas. Aquí viene la pregunta. Pero y entonces, ¿perdona a Dios al pecador? Lo perdona. ¿Olvida a Dios el pecado? Lo olvida. Pero arregle su cosa con Dios. ¿Qué cosa? Arregle su cosa con Dios. Me bautizo, me dice la persona, en un país muy lejos de aquí. Yo no sé por qué nunca se me olvida el lugar. Era un edificio. Iba en un asunto de apartamento. Nunca se me olvida el lugar exacto y preciso donde esa persona me dijo eso. Que me voy a bautizar. Digo, ¿usted se va a bautizar? Sí, yo lo felicito. Y entonces le pregunté, ¿a qué iglesia va usted? Voy a la iglesia tal. Era una iglesia que no era de nuestra denominación. Le digo, pero espérese un momento. Yo estaba visitándole porque había venido a la conferencia. Eran de otra denominación, pero estaban viniendo a la conferencia de nosotros. Y cuando me dice él muy emocionado que su esposa y él se iban a bautizar. Le pregunté, pero dígame una cosa, ¿ustedes son casados? Me dijo, no, nosotros no somos casados, nosotros no estamos pensando casarnos por ahora. Tenemos que arreglar sobre muchas cosas, pero gracias a Dios
estamos pensando bautizarnos. Digo, pero dígame una cosa, ¿dónde que ustedes se van a bautizar? Ah, nosotros tenemos la iglesia tal, no era de nuestra denominación, por lo chismoso, no era la iglesia Adventista Séptimo Día. Sí, va a evitar el chisme. Y cuando el tipo dice que se va a bautizar, le digo, pero discúlpeme, pero usted sabe que está bregando con fornicación, ¿verdad? ¿Con qué? Digo, mire lo que dice la Biblia en los 10 mandamientos. Mire lo que dice Dios acerca de la fornicación. ¿Cómo que usted se va a bautizar si está fornicando? A usted se lo va a llevar el diablo. ¿Cómo? Explíqueme, pastor. Hoy empecé a leerle la Biblia, lo que dice la Biblia. Y el tipo empezó a llorar. Una persona sincera. Pero estaba sinceramente equivocado. Ay, pero tú tienes que decirle eso a fulana también. Tenían como yo no sé cuántos años viviendo juntos, juntos sin casar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si usted se quiere bautizar, tiene que casarse con esa mujer. No, pues yo voy a hablar con ella, pues yo me caso. Y ella se casa. Y se ríe y dice, eso hay que verlo porque yo no sé. Bueno, pues vaya a verlo. Señores, miren, hay unos arroz con mango que están pasando en las iglesias que usted no se imagina. ¿De qué estamos hablando? Sigamos un apocalipsis bíblica mejor para que sigamos siendo amigos. ¿Se entendió lo del libro, por favor? ¿Se entendió o no se entendió? Entonces seamos más integridad cerebral para que la gente nos pueda entender. Daniel capítulo 12. Lamentablemente cuando esto se pone más bueno hay que aterrizar. Daniel capítulo número 12. ¿Quién se levantará para defendernos al final? Miguel. ¿A quién mencionó Gabriel que vino en el capítulo 10 para defender y pelear? Miguel. ¿Quién es Miguel? ¿Qué significa Miguel? Dice el amigo, Rey de Reyes y Señor de Señores, eso es verdad. Miguel significa quien es semejante a Dios. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, eso es la pura verdad. ¿Qué dice Filipenses 2, capítulo 5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo, ¿qué cosa dice? ¿Era semejante a Dios? ¿Es Cristo un ser divino? ¿Se hizo humano? Sí, Señor. Capítulo 12, vamos a aterrizar esta parte. Dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos, ¿para qué? Vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando Cristo venga, ¿cuántos grupos resucitarán? ¿Cuántos grupos resucitarán cuando Cristo venga? Dice Pablo que los muertos en Cristo resucitarán. Y junto con los muertos en Cristo, ¿quiénes resucitarán también para perderse otra vez? Número 1, los que les traspasaron. Número 2, ¿se acuerdan de Anás y Caifás? ¿Qué le dijo Cristo a Anás y Caifás? De cierto os digo hoy, Anás y Caifás van a resucitar para ver a Cristo sentado a la diestra del Padre, ¿sí o no? ¿Y los que lo golpearon? ¿Y los que lo botearon? Aquí me gustaría decir muchas cosas, pero mejor dejemos eso tranquilo. Versículo 9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Versículo 13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. Al fin de los días. ¿Se levantará Daniel? Sí. ¿Se recibirá su heredad? Sí. ¿Está Daniel en el hall de la fama de Jehová? Sí. ¿Amó mucho Dios a Daniel? Sí. ¿Lo amó o no lo amó? Sí. ¿Lo amó o no lo amó? Sí. ¿Quiere una pregunta para meditar y que usted se mantenga con la cabeza caliente por unos buenos días? ¿Quiere la pregunta o no la quiere? Sí. ¿Dónde está Enoc? ¿Quién se lo llevó? Dios. ¿Dónde está Elías? ¿Quién se lo llevó? Dios. ¿Dónde está Moisés?
¿Quién lo resucitó? ¿Quién lo resucitó? Mira el problema del arcángel Miguel, Jesucristo. ¿Y dónde está Moisés? En el cielo. Cuando Cristo resucitó en Mateo 27, cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con una multitud? Se levantaron de la tumba. ¿Y esas primicias a dónde se las llevaron? ¿Quiénes están en esas primicias? Yo no sé. ¿Se llevaron a Elías? Sí. ¿Se llevaron a Enoc? Sí. ¿Se llevaron a Moisés? Sí. ¿Se llevaron a esa multitud? Sí. ¿Y qué pasó con Noé? ¿Y qué pasó con Job? ¿Y dónde están esos? ¿Y qué pasó con Daniel? ¿Y está en el hall de la fama? ¿Está en el hall de la fama o no? ¿Está en el hall de la fama o no? ¿Qué pasó con esa multitud de la gavilla que llevó Jesús? ¿Quiénes eran? Yo no sé. Una cosa sí sé, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y una cosa sí sé, que no importa lo malo que usted haya sido o usted sea, en la sangre de Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Si usted le cree a Dios, el Señor sabe cómo le va a impartir la salvación. Terminemos con esta untada de miel, porque ya estoy loco por entrarle a lo que tenemos que entrarle. Estamos muy detenidos en el camino. ¿Valió la pena este pasadito o no valió la pena? Sí. Joel capítulo 2. Vamos a terminar con esto ya. Joel capítulo número 2. Recuerde que Joel 2 y 3 está en la apocalíptica bíblica. ¿Es correcto o no es correcto? Así es. Joel capítulo 2, versículos 13, 14 y 17. Allí aparece un nombre interesante. Joel 2, capítulo 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Joel 2, 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Allí la palabra Jehová vuestro Dios es Jehová vuestro Elohim. Versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Elohim aparece otra vez. Joel capítulo 2, versículo 17. ¿Cómo dice el 17? Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, ¿qué cosa? Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Elohim? Mi pregunta, cuando Moisés se presentó delante de Dios a decirle lo que el pueblo había hecho, ¿arriesgó Moisés su propia salvación por amor al pueblo, sí o no? Sí. ¿Qué le dijo a Dios? Te pido, Señor, que te eche encima la asquerosidad que este pueblo ha cometido, que te embarre con todo lo malo que hicieron, que pagues tú los platos rotos que ellos, la vajilla que rompieron, y si tú no lo haces, bórrame de tu libro. ¿Qué hubiera dicho usted si fuera Dios? Mi negro, te va al caramba. ¿Qué dijo Dios? Al que pecare contra mí. ¿Había pecado el pueblo? ¿Había pecado el pueblo o no había pecado el pueblo? ¿Qué le pidió Moisés a Dios? Perdona. ¿Saben ustedes lo que significa perdonar? Perdonar significa cargar, llevar, tomar para sí, hacerse dueño de. Hazte dueño del pecado que este pueblo cometió. Échatelo encima, embárrate en él. Desgráciate tú. Y si no, bórrame. La gente juega mucho con la palabra perdón. Ah, no, dime perdona. ¿Usted sabe lo que te está diciendo? Murió Cristo en la cruz del Calvario para pagar el precio de quién, del pecado de quién. Si usted tiene tiempo y ojalá lo tenga, trate de ver una serie que grabamos en Argentina que se llama Dios escribe canciones. ¿Cómo se llama la serie? Dios escribe canciones. Por favor. Ahí están los 4 cantos que Dios escribe en el libro de Isaías.
En el capítulo 53, versículo 6, versículo 11, versículo 12, queda claro que Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Que perdonar significa que Él paga las consecuencias. Cuando usted le dice a una persona, te perdono, usted lo que le está diciendo es, yo estoy dispuesto y disponible a pagar las consecuencias de lo malo que tú hiciste. Eso es lo que se llama perdonar. Pero si usted no está dispuesto a pagar lo malo que la persona hizo, usted no está perdonando. Yo te perdono. Yo te perdono. Yo te perdono. Y después le dice, mira, yo te perdoné, pero no me lo voy a hacer. Entonces, tranquilo, mi negro, espérate. Yo te perdono. Hay mucha gente que no ha entendido la Biblia. Parece que no se la han explicado apropiadamente. Pero perdonar en la Biblia significa que carga. Es como en el Nuevo Testamento, que dice Juan 1:29, es aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo, que lleva el pecado del mundo, que toma el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Dios tomó el pecado de la humanidad y se lo puso encima. ¿A quién? A Jesucristo. Y cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario muriendo, ¿cuál fue su peor grito? ¿Cuál fue su peor grito? Dios mío, ¿qué cosa? La pregunta es, ¿puede Dios estar con el pecado? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por eso cuando Cristo venga, todo lo que no se entregaron a Él, lo van a quemar. Esto es serio, Señor, esto no es un juego, esto es serio, cójalo en serio. Cójalo en serio. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, porque el que siembra para la carne, de la carne segará, mas el que siembra para el espíritu segará. ¿Verdad que todo esto es integridad cerebral? Si usted conoce una persona que no tiene integridad cerebral, aléjese. No importa quién sea, aléjese. Porque usted va a terminar siendo peor que la otra persona. Se llama derecho legal espiritual. Es una de las cosas que tenemos que sentarnos aquí a estudiar. ¿Cómo es posible que tenemos un Dios todopoderoso? Un Dios que es capaz de lo que sea y no pasa nada. ¡Qué vergüenza! Entonces averigua el derecho legal espiritual. ¿Dónde está el relajo? ¿Qué es lo que está pasando? Gálatas 6, 7 y 8. Capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Entienden la cuestión de Dios que dice que los reyes de mi libro? ¿Entienden o no entienden? Sí. Sin embargo, mi pregunta, mire si Dios es hermoso. Si usted lee con cuidado, ¿oyó Dios la voz de Moisés? Sí. ¿Aceptó Dios lo que Moisés le planteó? ¿Sí o no? Sí. Lea todos esos capítulos por ahí con cuidado y se va a dar cuenta que a un equipito lo quemó. Sí. ¿Recuerdan ustedes cuando los ángeles iban para Sodoma y Gomorra? ¿Dónde hicieron una parada? ¿Dónde comieron? ¿Dónde le lavaron los pies? ¿Con quién hablaron? ¿Y qué le dijo Dios a los dos ángeles? Adelántense ustedes mientras yo hablo con mi amigo Abraham. ¿Cómo no le digo yo esto a mi amigo Abraham? Qué cosa linda, mamá. ¿Le gustaría que yo pase por su casa a consultar con usted? Mi pregunta, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Mira, la maldad de Sodoma ha llegado a su colmo y hemos descendido para hacerle juicio. En otras palabras, hemos descendido lo vamos a quemar a todito. ¿Cómo? Dice Abraham. Cosa linda, mamacita linda. ¿Cómo? El rey del universo va a hacer una cosa así. No. Nunca tú hagas una cosa así. Cosa linda, mamá. Mi negro lindo. ¿Acepta Dios que usted le dé consejos? A ver, diga sí o no. Sí. ¿Aconsejó Moisés a Dios? ¿Aconsejó, cómo se llama este muchacho? Abraham a Dios. Sí. ¿Aconsejó Moisés a Dios cuando el pueblo pecó? Sí. ¿Hizo caso? Dios no hizo caso. Y entonces comenzó Abraham a alegar. Bueno, y se aparecen 40. ¿Qué dice Dios? Los perdono. Y si de los 40 nada más faltan 5, lo perdono. Bueno, Señor, ya empezamos a hablar. Sí, cómo no. Y si nada más hay 30, lo perdono. Y si solo son 20, lo perdono. Señor, pero bueno, ya que estamos en esto, tenemos que meterle a esto, ¿no? Y si nada más hay 10, los perdono por amor a los 10. ¿Cuántos habían? Ninguno. Ay, mamá. Y entonces, ¿cómo es la cosa?
Por eso yo digo, yo cada día tengo que amar más a Dios. Cada día, cada día, cada día, cada día amarlo más. A Lot lo sacaron los ángeles porque dice la Biblia, yo creyendo que estaba dando vueltas. No salí. Bueno, dice la hermana que luego con la esposa y la hija estaba dando vueltas. Dice que los ángeles se apresuraron y lo sacaron. Había un cantito de niño que decía, y dando la media vuelta. ¿No han visto un cantito de niño? Ah, pues entonces no se lo saben, déjenlo así. La pregunta es, ¿lucharon toda la noche? A ver, ¿lucharon toda la noche? No. ¿Lucharon toda la noche o no lucharon toda la noche? ¿Quería irse la esposa de Lot? ¿Se fue o no se fue? ¿Salió o no salió? Primero la sacaron, pero se quedó. ¿Y qué pasó con Lot? ¿Salió o no salió? ¿Y las hijas de Lot salieron o no salieron? ¿La sacaron o la sacaron? La sacaron de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra se quedó en el corazón de las muchachas. ¿Cómo se llama cuando una hija se acuesta con su papá? ¿Fueron incestuosos? ¿Metió la pata a lo profundo? Amón y Moab. Mire, cuando Jehová le dice a usted, mi negro, vamos por este camino, déjese de estar dando consejo a Dios. Si cuando Dios le dijo a Moisés la primera vez, Moisés, este pueblo de dura servir, quítate, déjame quemarlo todito y hacer de ti va a ser un pueblo nuevo. Si Moisés le dice, Señor, métale fuego, quémelo, arrase esto sinvergüenza y empecemos de nuevo, se evitan muchos problemas. No, Señor, está bien. La segunda vez, Señor, no, que si no, bórrame a mí. Mira, mi negro, quítate del medio, por favor. Mi pregunta, ¿había ordenado Dios o no había ordenado que cuando entraran en Canaán arrasaran con todo el mundo? Sí. ¿Y qué hicieron Josué y los ancianos con los gabaonitas? ¿Qué hicieron? Un acuerdo. ¿Consultaron a Jehová? No. ¿Me están entendiendo? Ezequías, el rey Ezequías, ¿qué le mandó a decir Dios con Isaías? Arregla tu casa que te muere, compadre. ¿Qué hizo Ezequías? No, pero espérate, que yo he sido fiel, que yo he cumplido, que yo... Mire, cállese la boca, compadre. Mire ese barbarazo rey. Perdonen que esté hablando tan desaforradamente, pero yo creo que en español no estamos entendiendo. Mi pregunta, ¿abogó Ezequías o no abogó? Sí. ¿Bien? ¿Cuántos años le dio Dios de más? 15. ¿Quién vino a decirle que Dios le iba a dar 15 años más? Isaías. ¿Qué dijo el rey? ¿Creyó de una vez o no creyó? No creyó. Creyó cuando Dios le dijo te va a morir, pero cuando le dijo te va a dar 15 años, no creyó. Entonces Isaías tuvo que darle una prueba. ¿Qué tú quieres? ¿Que la sombra decline 10 grados o que retroceda? Que decline fácil, pero que retroceda. Pues párate en la ventana. ¿Y qué hicieron? Agarraron la tierra y le dieron una vueltecita para atrás. ¿Tú sabes lo que es sinvergüenza, rey? Para creer que Dios iba a cumplir su palabra. ¿La cumplió o no la cumplió? En esos 15 años, ¿quién nació? Manasés. Entonces, ¿tenía que nacer ese pichón de demonio? No. ¿Qué quiere evitar Dios? ¿Nació o no nació? ¿Cuándo nació? En los 15 años. Cállese la boca, si Dios le dice, usted se va a morir, muérase tranquilo. Usted no se imagina la tragedia que viene después. ¿Qué hizo Manasés? Fue el peor de todos los peores, de todo lo peor, de todo lo peor. Lo lindo con Dios que me gusta que al final Manasés se arrepintió y ¿qué hizo Dios? Cosa linda, mamacita linda, caramba. Lo perdonó. No juegue con Dios. No juegue con Dios. No juegue con Dios. Hemos terminado varias veces, pero yo creo que esta sí vamos a terminar. ¿No juegue con quién? Con Dios. No juegue con Dios. Joel 2:17, terminemos ahí. Joel 2:17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, ¿qué cosa? Perdona, paga, carga, lleva sobre ti. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién pagó el precio de nuestros pecados? ¿Quién cargó el pecado sobre su propio cuerpo?
¿Quién mató el pecado en su propia sangre? Mi pregunta, ¿usted cree que ha valido la pena este paseíto? Nos falta el paseo por Zacarías, pero eso será en otro momento, para entonces entrar en el Nuevo Testamento y dar un pequeño paseo por el Nuevo Testamento y luego, si Dios lo permite, entrar en el estudio de el Espíritu Santo en la apocalíptica bíblica. Déjeme hacer un par de preguntas. En el nombre de Jesucristo, le pregunto, ¿verdad que tenemos un Dios que es santo? Sin santidad, ¿verdad que tenemos que ser más claros y específicos en nuestra vida cristiana? ¿Sí o no? ¿Verdad que necesitamos pedirle a Dios que nos dé integridad cerebral? Haga un inventario de los amigos y las amigas que usted tiene. Haga un inventario. Y todo amigo, amiga, familiar o quien sea que le aleje de Dios, mándelo al caramba. Y si es posible, dígaselo de frente. Porque el juego y el relajo es posible que le haga perder a usted y a su familia también. Tómelo más en serio. Esto se acabó. ¿Qué cosa dije? Esto se acabó. ¿Esto qué cosa? Se acabó. El que o lo que no te acerque más a Dios, te aleja de Él. Te aleja de Él. Cuando vivíamos en otro lugar de donde vinimos, establecimos reglas muy claras en mi casa. Por la gracia de Dios vivíamos en una casa bien grande y la primera sala de la casa la dedicamos a Dios. Gracias a Dios la casa la hicimos nueva, la construimos y todo. Y en esa sala nadie nunca jamás se sentó. Nadie nunca jamás entró a esa sala. Solo entraba doña Esther porque había que limpiar. De hecho, ¿cuántos años pasamos ahí? ¿Cómo cuántos años vivimos en esa casa? 8 o 9. Cuando terminamos de vivir en esa casa, que el Señor nos dijo que veníamos para acá, contentos y felices, la alfombra de esa sala estaba como cuando se puso. ¿Entendieron? ¿Entendieron eso? Estaba nuevecita, como acabada de poner. ¿Por qué? Porque dijimos que en esa sala vivía el Señor. Los muebles, todo lo que ven en esa sala, así mismo se lo regalamos a una iglesia cuando vinimos por acá. Esa sala era del Señor. ¿Quién vivía en casa? Vivía ahí, literalmente vivía ahí. Y en casa, todo el mundo sabe en la casa, todos los que vivíamos ahí, vimos más de una y dos y tres, muchísimas veces personas cruceteando por la casa. En la madrugada, en cualquier hora, usted podía ver, notar gente que cruzó por ahí. ¿Es real Dios o no es real Dios? Amén. Escuche ahora. ¿Vive Dios en su casa? Amén. Entonces tenga cuidado con su lenguaje. Tenga cuidado con lo que dice. Y tenga cuidado cómo usted se mueve por la casa. Si Él vive en su casa. ¿Vive Dios con sus hijos? A ver, ¿sí o no? Sí. Sin santidad. Señores, tomemos esto más en serio. Una de las cosas que necesitamos aprender, comprender y entender, que en la apocalíptica bíblica, o fundamentalmente en la neumatología apocalíptica, sí, para que suene diferente, suene más bonito, el Espíritu Santo está presente en este tiempo del fin. El Espíritu Santo quiere santificar nuestra vida. Como leímos en 2 Corintios 3:18, terminemos con esa cita. A mí me da mucha pena y mucho dolor ver cómo el tiempo pasa y personas no cambian. 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Me da mucha pena porque si usted no cambia para bien, ya está cambiando para qué.
Segunda de Corintios 3:18. ¿Cómo dice el 18? Por tanto, nosotros ¿cuántos? Todos. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué dice ahora? Somos metamorfo, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por quién dice, como por el Espíritu del Señor. Metamorfo, metamorfo, meta, hacia, más allá de, morfo, morfe, forma. Se espera que el Espíritu Santo cambie su vida y la transforme de gloria en gloria. Se espera que la senda de los justos sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Se espera que cada día, cada semana, cada mes, cada año, usted se parezca más a Jesús. Se espera que el nuevo nacimiento muestre en la vida suya los perfiles, las bellezas, las características de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9, como dice, mas vosotros sois, como dice, mas vosotros sois, como dice, mas vosotros sois, mas vosotros sois. El texto lo que dice, mas vosotros sois. Si su cerebro no codifica que ya usted lo es, entonces no lo será jamás. Mas vosotros, ¿qué cosa dice? Sois. ¿Cuándo lo somos? Ahora. Entonces, si no lo somos ahora, no lo seremos jamás. Porque si no lo creemos, entonces no ocurre. ¿Qué dice esto que nosotros somos? Linaje escogido. ¿Por qué somos linaje escogido? ¿Qué es un linaje? Una descendencia. Entonces, ¿de qué familia somos? De la familia de Dios. ¿Somos ciudadanos de dónde? Entonces, ¿por qué vivimos como gente de este mundo? Porque pensamos como gente de este mundo. ¿No dice Efesios que somos hijos de Dios, que somos la familia de Dios, que somos ciudadanos del cielo? ¿Lo dice o no lo dice? Sí. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Y entonces por qué somos tan vulgares, comunes y corrientes? Esto es un relajo. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Dios dice, vosotros sois. No es que llegarán a ser, no dice seréis, ustedes lo son ahora. Cuando usted llega a un lugar, ¿quién está llegando? Un ciudadano del cielo. Un hijo de Dios, un miembro de la familia de Dios. Aunque le falta la corona y le falta la ropa, ya la tienen arreglada allá arriba, compadre. Déjese monería. Ya usted lo es. Porque cuando usted llega, si somos bautizados en Cristo, ¿de quién estamos vestidos? Cuando usted llega a un lugar vestido de Cristo, el demonio que está allí se espanta y dice, espérate. Y se echan a un lado. Porque ¿quién fue que llegó? Llegó Cristo. Si yo estoy vestido de Cristo y llego a un lugar, ¿quién fue que llegó? Cristo. ¿Verdad que necesitamos crecer? A ver, ¿sí o no? Empecemos nosotros. Dios quiere hacer algo grande y maravilloso en el mundo entero, pero andan buscando con quién. El espíritu de profecía dice que la historia del mundo no es una sucesión desordenada de acontecimientos humanos, sino el desarrollo visible de un conflicto invisible que comenzó antes de la creación de la tierra y que ha ido revelándose progresivamente en los imperios, en las naciones, en las instituciones religiosas y en la experiencia individual de cada alma. Y que las profecías registradas en las Escrituras constituyen la revelación anticipada de los momentos culminantes de ese conflicto. De manera que los eventos cumplidos a lo largo de los siglos se convierten en señales inequívocas de que la mano divina ha guiado el curso de la historia con precisión matemática, desde los días en que Babilonia se levantó como potencia dominante bajo Nabucodonosor hasta su repentina caída ante los medos y persas. Cada detalle fue anunciado con anticipación. No solo en símbolos como la cabeza de oro de la gran imagen del sueño profético, sino también en declaraciones específicas acerca de la humillación del orgullo humano y la fragilidad de los reinos terrenales, mostrando que ninguna civilización, por poderosa que parezca, puede sostenerse indefinidamente cuando se aparta de los principios de justicia y verdad,
La sucesión de Medo-Persia representada por el pecho y los brazos de plata, seguida por Grecia simbolizada en el bronce. Y luego Roma en el hierro fuerte que todo lo desmenuza, confirma que el cielo conoce el surgimiento y la caída de los imperios antes de que los hombres siquiera los imaginen, y que el escenario político del mundo ha sido permitido para revelar el carácter del bien y del mal en dimensiones colectivas, de modo que la profecía no es simplemente un mapa cronológico, sino una radiografía moral de la humanidad, cuando el Imperio Romano se fragmentó en reinos menores. Cumpliendo la visión de los pies mezclados de hierro y barro, quedó demostrado que la unidad humana forzada no puede sostenerse porque los intereses egoístas y las ambiciones nacionales impiden una cohesión permanente, y aunque a lo largo de los siglos se han intentado múltiples reunificaciones bajo distintos liderazgos, la imposibilidad de consolidar una hegemonía duradera confirma que el cumplimiento profético no es accidental, sino parte de un plan mayor que apunta hacia la instauración de un reino eterno no fundado en la fuerza militar sino en la justicia divina. Asimismo, la visión de las 4 bestias en Daniel 7 amplía el panorama histórico mostrando no solo la sucesión de poderes sino también la transformación espiritual que ocurre cuando la autoridad civil se une con la religiosa para oprimir la conciencia y el surgimiento del poder representado por el cuerno pequeño, que habla palabras arrogantes y persigue a los santos. Se identifica con un sistema que alteró la ley divina y pretendió ejercer dominio sobre la conciencia humana durante un periodo profético específico, comprendido como los 1260 años en los cuales la intolerancia religiosa alcanzó niveles institucionalizados, cumpliéndose así el anuncio de persecución prolongada. Este periodo, que comenzó con la consolidación de la supremacía eclesiástica en la Europa medieval y terminó con el golpe que debilitó significativamente ese dominio, demuestra que incluso los tiempos de oscuridad espiritual estaban previstos dentro del marco profético, no para glorificar la opresión sino para revelar la fidelidad de quienes mantuvieron su lealtad a la verdad en medio de la adversidad, mostrando que el conflicto central no es meramente político sino profundamente espiritual, pues se trata de la disputa por la adoración y la obediencia, temas que reaparecen con intensidad en las visiones del Apocalipsis donde se describe a una bestia que recibe autoridad mundial y exige lealtad universal, estableciendo una marca de identificación que simboliza la sumisión a principios contrarios a la ley divina. En este contexto, las profecías cumplidas sirven como fundamento para comprender las que están a punto de cumplirse, ya que si la precisión histórica ha sido tan evidente en los eventos pasados, con mayor razón debe considerarse con solemnidad lo que aún resta por desarrollarse, especialmente en lo que respecta al aumento de la inestabilidad global, la degradación moral, el debilitamiento de las libertades civiles y el creciente clamor por soluciones autoritarias ante crisis económicas, sociales y ambientales, fenómenos que se interpretan como preparación para una reconfiguración del poder mundial en la que la religión y la política volverán a unirse de manera decisiva. El espíritu de profecía señala que el tiempo del fin no se caracteriza únicamente por señales externas como guerras, terremotos y pestilencias, aunque estas forman parte del cuadro, sino principalmente por una crisis de adoración en la cual la humanidad será llamada a decidir entre la obediencia a los mandamientos divinos o la aceptación de mandatos humanos que contradicen la ley eterna, y que esta crisis alcanzará su clímax cuando se legislen observancias religiosas obligatorias que pondrán a prueba la lealtad de millones, repitiendo en escala global el principio de intolerancia que ya se manifestó en siglos anteriores, pero esta vez con alcance planetario debido a la interconexión tecnológica y económica del mundo moderno. Además, se enfatiza que antes del desenlace final habrá un poderoso movimiento espiritual que proclamará con claridad el mensaje de advertencia, simbolizado por los 3 ángeles de Apocalipsis 14, llamando a temer a Dios, darle gloria y adorar al Creador, denunciando la confusión espiritual representada por Babilonia y advirtiendo contra la adoración de la bestia y su imagen, mensaje que no es meramente doctrinal sino profundamente práctico,
pues implica una reforma en la vida personal, en la ética, en la salud, en la familia y en la relación con el prójimo, preparando a un pueblo que refleje el carácter divino en medio de una generación corrompida. Se describe también que el sellamiento del pueblo fiel ocurrirá antes de que los vientos de destrucción sean soltados plenamente sobre la tierra, simbolizando un tiempo en que cada caso quedará decidido y la gracia intercesora llegará a su conclusión, momento solemne conocido como el cierre del tiempo de gracia, tras el cual las plagas descritas en Apocalipsis 16 caerán sobre quienes hayan persistido en su rebeldía, no como actos arbitrarios de venganza sino como consecuencia natural de haber rechazado repetidamente la luz y la misericordia ofrecidas, mientras que los fieles, aunque atravesarán un periodo de angustia sin precedente comparable al tiempo de angustia mencionado en Daniel 12, serán preservados espiritualmente y finalmente liberados por la intervención directa de Cristo en su segunda venida visible y gloriosa. Esta venida no será secreta ni simbólica, sino literal, acompañada por la resurrección de los justos, la transformación de los vivos fieles y la destrucción del poder humano que se haya levantado contra el gobierno divino, marcando el inicio del milenio en el cual la tierra quedará desolada mientras los redimidos participan en el juicio confirmatorio de los impíos, contemplando la justicia de las decisiones divinas y comprendiendo plenamente el desarrollo del gran conflicto. Al concluir ese periodo, los impíos resucitarán para enfrentar el juicio final ante el gran trono blanco, y tras la erradicación definitiva del mal mediante el fuego purificador, surgirá una tierra nueva donde la justicia morará, restaurando el propósito original de la creación y cerrando para siempre el capítulo del sufrimiento, del pecado y de la muerte. De modo que las profecías no solo anuncian catástrofes sino la restauración completa del orden divino, ofreciendo esperanza en medio de la incertidumbre contemporánea y llamando a cada persona a prepararse no mediante especulación sensacionalista sino mediante una relación viva con el Creador, obediencia sincera a su ley y confianza en las promesas que ya han demostrado su veracidad a través del cumplimiento exacto de cada palabra anunciada siglos antes. A medida que se aproxima el desenlace final del conflicto entre la verdad y el error, el mundo experimentará una aceleración notable en los acontecimientos, no necesariamente porque cada día traiga algo completamente nuevo, sino porque las condiciones morales, políticas, económicas y religiosas convergerán hacia un punto de crisis que hará evidente la fragilidad de los sistemas humanos y la insuficiencia de las soluciones puramente terrenales, y esta convergencia no será accidental sino el resultado acumulativo de decisiones colectivas que han ido apartándose progresivamente de los principios divinos revelados en la ley eterna. Se señala que uno de los rasgos distintivos del tiempo cercano al fin será la exaltación del poder humano por encima de la autoridad divina, manifestada tanto en la confianza desmedida en la ciencia y la tecnología como en la tendencia a redefinir normas morales fundamentales según el consenso social cambiante, lo cual conducirá a una relativización de la verdad que preparará el terreno para aceptar imposiciones religiosas bajo el pretexto de unidad, paz y seguridad global, pues cuando las crisis se intensifiquen, ya sea por desastres naturales, colapsos financieros, pandemias o conflictos internacionales, las multitudes estarán dispuestas a sacrificar libertades esenciales a cambio de estabilidad. Y en ese contexto se promoverán medidas que fusionen intereses religiosos y estatales con el argumento de restaurar el orden perdido. El espíritu de profecía describe que el principio que estuvo detrás de las persecuciones medievales resurgirá en forma renovada, no necesariamente repitiendo exactamente los mismos métodos, pero sí reproduciendo la esencia del problema, la coerción de la conciencia, el intento de obligar a todos a conformarse con prácticas religiosas establecidas por autoridad humana, y la marginación o sanción de quienes se nieguen por fidelidad a los mandamientos divinos, de modo que la prueba final no girará meramente en torno a doctrinas abstractas, sino a la lealtad práctica en asuntos concretos que distinguirán claramente entre obediencia a Dios y obediencia a decretos humanos,
En este escenario cobra relevancia la profecía acerca de la imagen de la bestia, entendida como la reproducción del modelo en que la Iglesia utiliza el poder civil para imponer observancias religiosas, lo cual implicará la promulgación de leyes que honren una institución religiosa en contradicción con el mandamiento divino, y aunque al principio tales leyes puedan presentarse como medidas voluntarias o culturalmente beneficiosas, progresivamente se transformarán en requisitos obligatorios con sanciones económicas y sociales para los disidentes, cumpliéndose así el símbolo de que nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca. Expresión que representa la aceptación consciente de la autoridad humana por encima de la divina. Sin embargo, junto a este cuadro solemne se describe también una obra poderosa del Espíritu Santo conocida como el fuerte clamor, mediante la cual el mensaje final de advertencia será proclamado con claridad y poder extraordinario en todas las naciones, lenguas y pueblos, iluminando la tierra con la gloria del carácter divino y desenmascarando los engaños espirituales que habrán alcanzado gran sofisticación, incluyendo manifestaciones sobrenaturales que intentarán validar el error mediante señales y prodigios, pues se advierte que incluso se producirán milagros aparentes con él. Propósito de persuadir a las multitudes de que Dios respalda sistemas que en realidad contradicen su ley, de modo que la única salvaguardia será un conocimiento profundo de las Escrituras y una experiencia personal de comunión con el cielo. El espíritu de profecía dice que en el tiempo previo al cierre de la gracia se producirá un zarandeo dentro del pueblo que profesa guardar los mandamientos, porque la presión externa revelará la autenticidad o superficialidad de la fe, y muchos que parecían firmes abandonarán su posición cuando enfrenten pérdida de reputación, bienes o libertad, mientras que otros, quizás poco conocidos o considerados débiles, serán fortalecidos con poder especial para permanecer fieles, mostrando que el carácter se forma en la experiencia diaria y no en decisiones impulsivas de último momento. Cuando finalmente concluya la intercesión celestial y cada caso quede decidido, comenzará el derramamiento de las plagas descritas simbólicamente como juicio sin mezcla de misericordia, afectando principalmente a quienes hayan persistido en rebelión consciente, y aunque el pueblo fiel atravesará un periodo de angustia intensa al verse aparentemente sin protección visible y rodeado de amenazas, será sostenido por promesas divinas tal como lo fue Jacob en su noche de lucha. Experiencia que simboliza la dependencia absoluta del poder de Dios cuando todo apoyo humano desaparece. Durante ese tiempo se promulgará un decreto de muerte contra los que rehúsen conformarse. Pero la intervención divina impedirá la ejecución del plan destructivo, y en el momento culminante se manifestará la voz de Dios proclamando liberación para su pueblo, produciendo fenómenos cósmicos que precederán inmediatamente a la aparición gloriosa de Cristo en las nubes del cielo, evento que será visible para todo ojo, acompañado por el sonido de trompeta y el resplandor de innumerables ángeles, de modo que los justos muertos resucitarán incorruptibles y los vivos serán transformados en un instante, mientras que los impíos, incapaces de soportar la gloria de su presencia, reconocerán demasiado tarde la veracidad de las advertencias rechazadas. Entonces comenzará el período del milenio en el cual Satanás quedará confinado en una tierra desolada, símbolo de las consecuencias finales de su gobierno. Mientras los redimidos revisan los registros del juicio para comprender plenamente la justicia y misericordia divinas, experiencia que no tiene como propósito informar a Dios, que todo lo sabe, sino satisfacerla comprensión de las criaturas inteligentes y demostrar la equidad de cada decisión tomada. Al término de los 1000 años, la ciudad santa descenderá. Los impíos resucitarán para enfrentar la evidencia irrefutable de sus elecciones y reconocerán la justicia del gobierno divino antes de la erradicación definitiva del pecado mediante fuego purificador que limpiará la tierra de toda contaminación moral, dando paso a la recreación del planeta como morada eterna de justicia y paz, donde no habrá más muerte ni dolor, y donde el conflicto que comenzó en el cielo quedará resuelto para siempre.
Así, las profecías cumplidas, desde la caída de los imperios antiguos hasta el debilitamiento del dominio opresivo medieval, constituyen el fundamento histórico que valida la certeza de las escenas aún futuras, y el llamado constante es a vivir en preparación consciente. No movidos por temor irracional, sino por amor y lealtad al Creador, comprendiendo que el propósito último de la profecía no es satisfacer curiosidad cronológica, sino formar un carácter que pueda permanecer firme cuando las estructuras visibles del mundo se tambaleen y solo la verdad eterna permanezca inconmovible. Uno de los engaños más sutiles y peligrosos de los últimos días será la apariencia de piedad acompañada de una negación práctica del poder transformador de la verdad, pues se multiplicarán las formas externas de religiosidad mientras disminuye la obediencia sincera a los principios eternos, creando un ambiente en el cual la espiritualidad será medida por emociones intensas, manifestaciones espectaculares o discursos elocuentes, en lugar de por la conformidad con la ley divina escrita en el corazón. En este contexto, el enemigo buscará infiltrar confusión doctrinal, promoviendo interpretaciones que minimicen la vigencia de los mandamientos o que presenten la gracia como licencia para la desobediencia, preparando así a las multitudes para aceptar una autoridad religiosa que ofrezca seguridad espiritual a cambio de sumisión acrítica. Y esta preparación no ocurrirá de la noche a la mañana, sino mediante un proceso gradual de acomodación cultural en el que principios inmutables serán reinterpretados para armonizar con tendencias sociales predominantes, debilitando la capacidad de discernimiento moral y haciendo que la verdad parezca intolerante o divisiva. El espíritu de profecía dice que paralelamente se intensificará el espiritismo en formas refinadas y aparentemente científicas, incluyendo la creencia en la inmortalidad natural del alma y la posibilidad de comunicación con los muertos, doctrinas que abrirán la puerta a manifestaciones sobrenaturales engañosas mediante las cuales espíritus malignos se presentarán como seres queridos fallecidos o incluso como personajes bíblicos, ofreciendo mensajes que contradigan las escrituras pero que resulten emocionalmente convincentes, y así se cumplirá la advertencia de que los espíritus de demonios harán señales con el propósito de reunir al mundo bajo un mismo engaño. Estas manifestaciones se combinarán con fenómenos políticos y religiosos que buscarán la unidad global, promoviendo la idea de que las diferencias doctrinales deben sacrificarse en aras de la paz, y aunque la cooperación en asuntos humanitarios puede parecer noble, el peligro radica en la presión para diluir verdades esenciales y aceptar una plataforma común que ignore los mandamientos divinos, creando una confederación espiritual que, bajo el símbolo profético de Babilonia, representará la amalgama de error religioso y poder civil en oposición al gobierno de Dios. El espíritu de profecía dice que antes de que se cierre definitivamente la gracia habrá oportunidades extraordinarias para que quienes están en sistemas religiosos confundidos escuchen la verdad con claridad, pues el mensaje final no será dado en secreto sino con poder visible, acompañado por una reforma profunda en la vida de quienes lo proclaman, de manera que la coherencia entre mensaje y carácter será una de las evidencias más persuasivas. Y muchos que nunca habían comprendido plenamente las Escrituras responderán con decisión, aun a costa de separación familiar o pérdida material, mostrando que la sinceridad de corazón puede florecer en cualquier entorno cuando la luz brilla sin mezcla de error. Sin embargo, también se describe que el aumento de luz producirá polarización, porque la verdad no solo consuela sino que confronta. Y quienes se aferren a tradiciones humanas resistirán con mayor intensidad a medida que perciban que su influencia disminuye, generándose así un clima de hostilidad hacia aquellos que insistan en la vigencia de la ley divina. Especialmente en el punto específico que distinguirá al pueblo fiel, y esa hostilidad se expresará inicialmente mediante ridiculización y presión social, luego mediante restricciones legales y finalmente mediante amenazas directas, cumpliéndose la secuencia simbólica de prohibiciones económicas y decretos punitivos. El espíritu de profecía dice que durante el tiempo de angustia posterior al cierre de la gracia,
el pueblo fiel experimentará una profunda introspección espiritual, no porque dude del perdón divino ya otorgado, sino porque sentirá intensamente su dependencia absoluta de la misericordia celestial, recordando faltas pasadas y aferrándose a las promesas con la perseverancia de Jacob, experiencia que purificará la fe de toda confianza propia y la establecerá únicamente en la fidelidad de Dios. Mientras alrededor se desatan calamidades que revelan las consecuencias acumuladas del rechazo humano a la ley divina, pues la retirada final de la protección que ha contenido el mal permitirá que se manifiesten plenamente las fuerzas destructivas que el enemigo siempre ha deseado desplegar. En medio de ese escenario, cuando parezca que no queda esperanza humana, la intervención divina será repentina y decisiva, acompañada por señales en el sol, la luna y las estrellas, y por la proclamación de la liberación del pueblo fiel. Momento en el cual quienes hayan despreciado la verdad reconocerán la solemnidad de su elección pero ya sin oportunidad de cambiarla, evidenciando que la paciencia divina, aunque extensa, no es indefinida. La segunda venida de Cristo será el clímax glorioso de todas las profecías. No como un evento secreto o invisible, sino como la manifestación pública del Rey de Reyes, ante la cual toda rodilla se doblará, y los redimidos, habiendo atravesado prueba y purificación, serán llevados a la ciudad celestial donde comenzará una fase de revisión y comprensión más profunda del gran conflicto, permitiendo que el universo entero vea con claridad la justicia y el amor que han caracterizado cada decisión divina. Al concluir el milenio, la erradicación final del pecado demostrará que el gobierno basado en el amor es el único fundamento seguro del orden universal, y que toda forma de rebelión conduce inevitablemente a la desintegración y al sufrimiento, mientras que la obediencia voluntaria produce armonía y vida. Así, las profecías cumplidas en la historia pasada, desde la caída de imperios hasta la terminación de periodos proféticos específicos, no son meros datos cronológicos, sino pilares que sostienen la confianza en las promesas futuras, y el mensaje constante es una invitación urgente a prepararse mediante una relación viva con Dios, estudio diligente de las Escrituras y una obediencia que brote del amor, porque el desenlace está cercano y cada decisión diaria contribuye a determinar en qué lado del conflicto eterno se encontrará finalmente cada ser humano cuando el tiempo se funda con la eternidad. El espíritu de profecía dice que en la etapa final de la historia humana el conflicto se concentrará de manera especial en la cuestión de la autoridad, pues desde el principio la controversia giró en torno a quien tiene el derecho legítimo de gobernar la conciencia y establecer la norma moral del universo. Y así como en el cielo la rebelión comenzó cuestionando la justicia de la ley divina, en la tierra el desenlace implicará un desafío directo a esa misma ley, no ya en términos meramente teóricos sino mediante disposiciones concretas que buscarán reemplazar el mandamiento del Creador por instituciones establecidas por tradición humana, presentando tal sustitución como símbolo de unidad y lealtad religiosa. Esta exaltación de la autoridad humana será acompañada por un poderoso movimiento ecuménico que, bajo la bandera de la cooperación y la reconciliación, intentará borrar distinciones doctrinales fundamentales, persuadiendo a las masas de que la verdad es secundaria frente a la armonía visible, y aunque el deseo de paz es legítimo, el espíritu de profecía advierte que la paz construida sobre la transigencia con el error no puede perdurar, porque al sacrificar principios eternos se siembran semillas de futuras crisis aún más profundas. En este contexto, la presión social se convertirá en un instrumento decisivo, pues quienes mantengan fidelidad a todos los mandamientos serán considerados extremistas, perturbadores del orden público o incluso enemigos del progreso, y el discurso predominante presentará la conformidad como virtud cívica mientras retratará la conciencia individual como obstáculo para la estabilidad colectiva, de modo que la intolerancia adoptará un rostro aparentemente racional y benevolente, justificando medidas restrictivas como necesarias para el bienestar común. El espíritu de profecía dice que los avances tecnológicos jugarán también un papel significativo, ya que la interconectividad global permitirá una supervisión económica y social sin
precedentes, facilitando la aplicación de restricciones comerciales a quienes no acepten las disposiciones religiosas impuestas, cumpliéndose así el simbolismo profético de limitaciones para comprar o vender, y aunque tales mecanismos puedan desarrollarse inicialmente con fines administrativos o de seguridad, su utilización en el momento crítico revelará cómo las herramientas neutrales pueden convertirse en instrumentos de coerción cuando son dirigidas por principios equivocados. Sin embargo, mientras se consolida esta estructura de presión global, el mensaje final de advertencia alcanzará su punto más intenso, iluminando incluso a quienes han estado sumidos en sistemas de error durante generaciones, y el espíritu de profecía dice que muchos responderán con valentía sorprendente. Abandonando posiciones cómodas y enfrentando incomprensión familiar por lealtad a la verdad descubierta, demostrando que la obra del Espíritu Santo puede penetrar barreras culturales y religiosas aparentemente infranqueables. A la vez, se manifestará una profunda división dentro de comunidades que anteriormente parecían unidas, porque la proclamación clara de la ley divina y del llamado a la obediencia producirá decisiones definidas. Y el zarandeo separará a quienes han edificado sobre la roca de la obediencia sincera de aquellos cuya experiencia se apoyaba principalmente en tradición o emoción, revelando que el carácter no se forma en la crisis sino que la crisis lo revela. Cuando finalmente se cierre el tiempo de gracia y ya no haya mediación intercesora, el mundo entrará en una fase de consecuencias irreversibles, y el espíritu de profecía describe las plagas como la manifestación de juicios que desenmascaran la impotencia de los sistemas humanos para proteger a sus adherentes. Pues las mismas instituciones que prometían seguridad demostrarán su incapacidad frente al colapso de recursos naturales, salud y estabilidad social, mientras que el pueblo fiel, aunque privado de apoyo visible, experimentará la fidelidad divina en formas providenciales, siendo sostenido por promesas que se volverán extraordinariamente reales en medio de la adversidad. Durante el tiempo de angustia, la experiencia espiritual alcanzará una profundidad desconocida hasta entonces. Porque la dependencia de Dios será total y cada promesa bíblica se aferrará con intensidad renovada, y aunque el enemigo intentará abrumar con acusaciones y recuerdos de pecados pasados, la fe descansará en la justicia de Cristo ya aceptada, mostrando que la seguridad no reside en perfección humana sino en la gracia apropiada por fe. El espíritu de profecía dice que la liberación llegará en el momento preciso determinado por el cielo, cuando la voz divina resuene anunciando el día y la hora de la venida de Cristo. Y fenómenos naturales de magnitud extraordinaria sacudan la tierra como preludio de la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre, cuya aparición será tan brillante que eclipsará toda grandeza terrenal, y los fieles, levantando sus rostros con gozo, reconocerán en él al que esperaron pacientemente, mientras que quienes rechazaron la luz buscarán ocultarse de su presencia, evidenciando que el mismo evento que trae esperanza para unos trae desesperación para otros. Así culminará la secuencia profética que comenzó con imperios antiguos y atravesó siglos de persecución y reforma, demostrando que cada etapa, ya cumplida o aún futura, forma parte de un plan coherente cuyo propósito final es la vindicación del carácter divino ante el universo entero y la restauración completa de un orden basado en amor, justicia y libertad, y por ello el llamado urgente es a discernir los tiempos. No con especulación sensacionalista sino con estudio profundo y vida consagrada, porque las señales indican que la consumación está más cercana de lo que muchos imaginan y cada día ofrece una oportunidad invaluable para decidir de qué lado del conflicto eterno se desea estar cuando la historia alcance su clímax irreversible. Cuando se contemplan en conjunto las profecías ya cumplidas y las que están a punto de cumplirse, se percibe una línea continua de propósito divino que atraviesa generaciones, demostrando que nada ocurre al margen de la presciencia celestial y que aún los aparentes triunfos del mal han sido permitidos solo dentro de límites definidos para que el universo contemple las consecuencias inevitables de la rebelión contra la ley del amor, desde la exactitud con que se anunciaron los imperios antiguos.
Hasta el desarrollo histórico del poder religioso que dominó conciencias durante siglos, cada cumplimiento constituye una evidencia acumulativa que fortalece la certeza de los eventos finales, y el espíritu de profecía insiste en que la historia no se dirige hacia una mejora moral progresiva impulsada exclusivamente por avances humanos, sino hacia una polarización cada vez más marcada entre la lealtad al Creador y la adhesión a sistemas que sustituyen su autoridad, de modo que el clímax no será simplemente una crisis política o ecológica, sino una confrontación espiritual definitiva. Se describe que en los momentos inmediatamente anteriores al desenlace final, el mundo experimentará una aparente revitalización religiosa, acompañada por discursos que exaltarán valores morales tradicionales y llamarán a un retorno a Dios, pero que al mismo tiempo promoverán soluciones que mezclan verdad con error, creando una síntesis atractiva para las multitudes, y esta mezcla será particularmente peligrosa porque no se presentará como oposición abierta a la ley divina, sino como su reinterpretación adaptada a las necesidades contemporáneas, logrando así que muchos sinceros confundan compromiso con apostasía. El espíritu de profecía dice que la crisis culminante girará alrededor de la adoración. Pues el enemigo siempre ha buscado desviar la reverencia debida exclusivamente al Creador hacia instituciones o poderes humanos, y la imposición de una práctica religiosa contraria al mandamiento divino será la señal visible de esa transferencia de lealtad, constituyendo la marca simbólica que distinguirá a quienes acepten la autoridad humana por encima de la divina, mientras que el sello de Dios representará la confirmación de aquellos que, habiendo internalizado su ley en la mente y el corazón, permanezcan firmes aún bajo amenaza. Esta prueba no solo revelará decisiones individuales, sino que expondrá la naturaleza de los sistemas que gobiernan el mundo, pues cuando se recurra a la coerción para asegurar uniformidad religiosa, quedará claro que el fundamento no es el amor sino el control, y así el contraste entre el carácter divino y el espíritu del adversario se hará visible ante todas las inteligencias del universo. Durante el fuerte clamor, el mensaje final se proclamará con poder que trascenderá fronteras lingüísticas y culturales. Y el espíritu de profecía dice que la obra será breve pero intensa, porque la acumulación de luz previa permitirá que muchas mentes comprendan rápidamente la verdad cuando se presente sin ambigüedad, de modo que decisiones que antes parecían imposibles se tomarán con sorprendente rapidez, mientras que otros endurecerán su corazón al sentir que su influencia y seguridad están amenazadas. Cuando el tiempo de gracia concluya, ya no habrá cambios de posición. Y la humanidad quedará dividida en dos grupos claramente definidos por su relación con la ley divina, iniciándose entonces el período de las últimas plagas, que no serán advertencias para inducir arrepentimiento, sino revelaciones de justicia después de que cada oportunidad haya sido ofrecida y rechazada o aceptada, y en medio de la devastación el pueblo fiel dependerá exclusivamente de la protección prometida, experimentando la realidad de que el pan y el agua serán seguros no por provisión humana sino por intervención providencial. El espíritu de profecía describe el tiempo de angustia como una experiencia de profunda prueba interior, en la cual la fe será purificada de toda confianza superficial y se afirmará únicamente en la fidelidad de las promesas divinas, y aunque el decreto de muerte represente la culminación de la hostilidad humana, la liberación llegará mediante la intervención directa de Dios, quien proclamará su pacto eterno y anunciará la inminente aparición de Cristo, produciendo un cambio radical en el ánimo de los fieles, que pasarán de la angustia a la esperanza jubilosa. La segunda venida será el acontecimiento que dará sentido a toda la secuencia profética, pues el mismo que fue rechazado y crucificado regresará como Rey triunfante, y los redimidos, transformados y glorificados, serán llevados a la ciudad celestial donde durante el milenio comprenderán con mayor profundidad la justicia de cada decisión divina, participando en la revisión de los registros que muestran cómo cada ser humano tuvo suficiente luz para tomar una decisión consciente. Al final de ese periodo, la erradicación definitiva del pecado mediante él.
fuego purificador no será un acto de crueldad sino la consecuencia inevitable de haber elegido separarse permanentemente de la fuente de vida, y cuando el mal sea destruido raíz y rama, el universo quedará asegurado para siempre contra una nueva rebelión, porque la experiencia del gran conflicto habrá demostrado que el gobierno de Dios es justo, misericordioso y digno de confianza absoluta. Entonces la tierra será recreada, libre de dolor y muerte, y el propósito original de armonía será restaurado, cumpliéndose así la promesa implícita en cada profecía, tanto en las ya cumplidas como en las que estaban pendientes, mostrando que la historia humana, con todas sus tragedias y victorias, no ha sido un experimento sin dirección, sino el escenario donde se ha revelado el carácter divino y donde cada persona ha sido invitada a participar voluntariamente en un reino eterno fundamentado en amor y libertad, y por ello el llamado final es a prepararse ahora, mientras aún se escucha la voz de la gracia, porque las señales indican que el cumplimiento de lo restante es inminente y que la decisión individual determinará el destino eterno cuando el tiempo se funda con la eternidad y las profecías alcancen su culminación gloriosa. El momento más decisivo de la historia no será anunciado primero por titulares humanos sino por la convicción silenciosa que el Espíritu imprime en la conciencia cuando revela que la vida no es un ciclo repetitivo sin propósito, sino una oportunidad única e irrepetible para alinearse voluntariamente con el reino eterno. Y comprender esto transforma por completo la manera de ver cada segundo que respiramos, porque ya no se trata simplemente de sobrevivir, acumular, competir o aparentar, sino de responder al llamado más trascendental que puede escuchar el corazón humano, el llamado de Cristo a una entrega total, sin reservas, sin excusas, sin condiciones. Esta entrega no es una pérdida sino la mayor ganancia imaginable, porque cuando el alma se rinde completamente descubre una libertad que ninguna ideología puede otorgar, una paz que no depende de circunstancias externas y una identidad que no puede ser definida por fracasos pasados ni por opiniones ajenas, y es precisamente en esta decisión radical donde se produce el asombro más grande, pues el cielo no busca seguidores forzados sino corazones rendidos por amor, y cuando una persona comprende que fue creada para algo infinitamente más alto que la rutina material, la vida entera adquiere una intensidad nueva, un propósito ardiente y una esperanza que ninguna crisis puede extinguir. La mayor tragedia no es el sufrimiento visible del mundo, sino la indiferencia espiritual que adormece la sensibilidad del alma ante la cercanía de lo eterno, y por eso el llamado final no es simplemente a creer intelectualmente, sino a experimentar una transformación profunda que reordene prioridades, sane heridas internas y restaure la dignidad original que el pecado intentó borrar, porque cuando alguien se entrega verdaderamente a Jesús ocurre un milagro silencioso pero poderoso: la culpa pierde su dominio, el temor deja de gobernar, las cadenas invisibles se rompen y nace una fuerza interior que permite vivir con valentía aún en medio de incertidumbre. Esta experiencia no es emocionalismo pasajero ni entusiasmo superficial, sino un cambio real en la mente y el carácter que convierte a personas comunes en testimonios vivientes de gracia. Y esa es la sorpresa más impactante de todas, que el mismo poder que sostuvo a los fieles en épocas pasadas está disponible ahora, en este instante, para cualquiera que decida abrir el corazón sin reservas, y cuando esa decisión se toma, el cielo entero celebra porque una vida más ha escogido la eternidad por encima de lo temporal, la verdad por encima de la comodidad y el amor por encima del egoísmo. Llegará el día en que cada ser humano deseará haber elegido correctamente, pero hoy es el día en que todavía se puede elegir libremente, y esa libertad convierte este instante en el más valioso de toda la existencia, porque una decisión tomada ahora puede resonar por siglos sin fin. Imagina el asombro de mirar atrás desde la eternidad y comprender que el paso más sencillo, una oración sincera, una rendición genuina, un sí pronunciado con todo el ser, fue el punto de inflexión que cambió absolutamente todo, que transformó culpa en perdón, vacío en plenitud y miedo en esperanza indestructible,
Esa es la invitación que está delante de ti en este momento, no una amenaza sino una oportunidad gloriosa, no un peso sino un privilegio inmenso, porque entregarse a Jesús no significa renunciar a la vida. Significa finalmente comenzar a vivirla con propósito eterno, con dirección clara y con una esperanza tan poderosa que ni la muerte puede apagarla, y cuando alguien comprende esto de verdad, no pospone la decisión, no negocia con la convicción, no espera circunstancias perfectas, sino que responde con todo el corazón y descubre que el mayor milagro no es un evento externo espectacular, sino una vida transformada que brilla con una luz que jamás se extinguirá. Si este mensaje encendió algo dentro de ti, si mientras leías sentiste que no era solo información sino un llamado directo al corazón, entonces no permitas que esa chispa se apague en silencio, porque las verdades que transforman vidas están destinadas a expandirse, a cruzar pantallas, ciudades y fronteras. Y tú puedes ser el puente para que alguien más encuentre esperanza justo en el momento en que más la necesita. Suscribirte no es simplemente presionar un botón, es decidir caminar junto a una comunidad que busca crecer espiritualmente y profundizar en temas que despiertan el alma. Compartir es sembrar una semilla que puede florecer en el corazón de un amigo, un familiar o incluso de alguien que nunca imaginarías, y dejar tu comentario no es solo una opinión más, es una voz que construye diálogo, que fortalece la fe colectiva y que puede inspirar a otros a expresar también lo que están sintiendo, porque cuando participas activamente no eres un espectador pasivo sino parte de un movimiento de luz que se expande con cada interacción, así que no te vayas en silencio, sé parte, involúcrate, expresa lo que este mensaje produjo en ti y permite que juntos multipliquemos el impacto, porque a veces una simple acción digital puede convertirse en una decisión eterna para alguien que está esperando exactamente estas palabras.